Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Les saluda el Padre Edwin Guerra, siervo misionero de la Santísima Trinidad. El Evangelio que vamos a meditar en este día está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en este día quiero compartirles algunos puntos que yo creo son importantes para cada uno de nosotros en nuestro caminar de la fe. El texto de hoy se conoce como la tempestad en el lago. Primero, Marcos nos informa de 3 travesías en el lago. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 4, versículo 35 al 41. La segunda en el capítulo 6, versículo 45 al 52, que es el texto de hoy. Y la tercera en el capítulo 8, versículos 14 al 21. En cada una de ellas los discípulos entran en crisis y Jesús aparece siempre como el Salvador, pero como sucede siempre, los discípulos no lo entienden. Segundo, las 3 travesías hacia la otra orilla están llenas de simbolismos. Jesús nos acompaña en nuestro camino a través de las tempestades de la vida y nos regala la certeza de que llegaremos con Él a la otra orilla. Tercero, tras una larga prédica, Jesús da la orden de llegar a la otra orilla. Se ha hecho de noche. Cuando Marcos habla de la tarde-noche, piensa siempre en el asedio de los demonios. Cuarto, en el texto se muestra que los demonios levantan la fuerza de la naturaleza contra los discípulos. La fe de Jesús no se deja impresionar por estos peligros, por la tempestad, por la oscuridad. Él tiene el poder de dominar el mal, de todo aquello que asedia al ser humano y lo quiere destruir. Confiemos más en Él, pidámosle que esté en nuestra barca de la vida para que nos auxilie en los tiempos difíciles. Quinto, en las tormentas de nuestra vida tenemos que descansar en las manos de Dios. Cuando caemos en una situación de necesidad, cuando las tormentas nos agitan de un lado para otro, a menudo tenemos la impresión de estar absolutamente solos. La relación con Jesús está rota, no lo sentimos. Los discípulos dudan y tienen miedo de que Jesús no pueda salvarlos. Piensan que Jesús no se interesa por ellos, pero al subir, al formar parte de nosotros, nos dice: «Estoy con ustedes, estoy contigo, ánimo, no tengas miedo, soy yo». Sexto, Jesús se dirige al viento y al lago como a seres vivos. En la antigüedad se pensaba que los demonios obraban en las fuerzas dañinas de la naturaleza. Jesús exorciza la naturaleza. Él expulsa a los demonios de los elementos de este mundo. Séptimo, Él no solo es Señor sobre los demonios, sino que también domina sobre la naturaleza. Su palabra obra en la creación y dice el texto: «Y sobrevino la calma». Cuando Jesús se levanta en nosotros, aparta las tinieblas y estamos abiertos al misterio de Dios que habita en nosotros. Y finalmente, el texto de Marcos presenta a Jesús como el que nos ayuda a superar nuestros miedos. Que
la gracia de Dios nos bendiga, que la gracia de Dios nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz año 2022 para todos. Feliz miércoles. A los que sufren paciencia y a todos tu caridad, venga a nosotros tu reino. Perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Tu Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza.